Hola, buenos días. Bienvenidos a esta charla de PyTest. Mi nombre es Andrés. Voy a estar dando la charla junto con Mariano, que claramente por el contexto de la pandemia no puede estar acá conmigo, pero vamos a ir grabando de apartes y concatenando los videos según que quede mejor, que quede peor, así que seguramente van a aparecer un par de cortes medio raros o de saltos en los videos. La charla la llamamos ¿Por qué no se hacen más test? El temario de la charla es el siguiente. Primero, esta presentación junto del por qué nos hicimos esta pregunta. Luego, un poco de teoría, o más bien algunas palabras que uno se va encontrando cuando inicia la práctica de hacer test con sus definiciones. Continuaremos con un ejemplo sencillo, práctico. Y finalizaremos con el estado del repo, que es algo que también voy a intentar de introducir ahora. Volviendo al punto 1, en los trabajos que yo tuve hasta ahora no fue una práctica habitual hacer test y fue algo que hice más bien esporádicamente. Pero en los últimos proyectos en los cuales participé fue algo más habitual. Lo que me di cuenta, por lo menos esta es mi sensación, que a la hora de hacer test uno se aleja un poco del flujo que tiene mientras está haciendo el código. O sea, como que uno codea de una forma y cuando tiene que hacer test empieza a pensar las cosas de una forma distinta. Empieza a introducir nuevas palabras como mock, patch, magic mock, monkey patch, fixtures, scopes, etc. Y hay como una vuelta de rosca ahí entre pasar de codear a testear que no se da tan fácilmente. Hace poco nos reunimos con Mariano en DBCOP, que es una cooperativa de desarrollo en la cual los dos fuimos socios, y nos pusimos a hablar un poco de esto. Le conté que ahora estaba realizando un poco más de test. También le conté que había cosas que ya había buscado antes, cuando hice test en otros momentos, y las volví a buscar ahora, como por ejemplo cómo moquear que un archivo se subía con un formulario de Django, o cómo testear que se mandaba un mail cuando sucedía alguna cosa. Cosas del tipo, y se nos ocurrió que tal vez sería bueno crear un repositorio abierto a la comunidad donde se pudieran subir ejemplos de test que corran y que se documenten en el mismo repositorio. Junto con la idea de crear este repositorio, pensamos que tal vez esta vuelta de rosca que le falta a los tests se genere si más gente empieza a hacer test y empiezan a generar más herramientas para los tests. Entonces, ese flujo entre el desarrollo y el test sea un poco más fluido. Así que creamos el repo, recién iniciamos más que nada una patada inicial y se nos ocurrió también que una charla acá en la PyCoinApp podía ser también algo que nos fuerce a avanzar un poco con el repo este. Así que ahora continuemos con la charla y pasemos a la siguiente diapositiva. ¿Por qué hacer test? Esta es la pregunta que uno se debería hacer antes de iniciar con la práctica de hacer test, o la primera pregunta que uno se hace antes de iniciar con la práctica de hacer test, y hay demasiadas razones. Tanto desde un punto de vista teórico de qué significa un buen desarrollo de software, hasta desde un punto de vista práctico de que quiero que mi software tenga test y que corrobore cierta funcionalidad. Algunas de las razones más conocidas son: corroboran automáticamente el comportamiento lógico del sistema, documentan y explican la funcionalidad del código, aseguran un porcentaje de cobertura. Vos cuando haces test por lo menos tenés algo que recorre tu código y partes del código que tal vez cuando lo probaste de forma manual ni siquiera las habías recorrido, y eso está bueno. Mejoran las prácticas de desarrollo y ayudan en el proceso de integración continua. Ahora en serio, ¿por qué hacer test?
si todas las cosas de las que recién hablamos las conocemos, nuestros empleadores también las conocen, pero igualmente hacer test no es una práctica tan habitual como debería ser. Una de las razones por las cuales tal vez deberíamos hacer test es para que no sigan sucediendo las siguientes situaciones. ¿A quién no le pasó que, por ejemplo, escribió código en un proyecto y termina rompiendo algo que parecería no tener nada que ver con lo que uno escribió en el código? O que cambió la firma de una función y no la cambió en todos los lugares donde se hacía el llamado a esa función. O tener que escribir código en un proyecto nuevo y no estar seguro si no se puede llegar a romper todo. O sea, cuando uno entra a un laburo nuevo y en el laburo no hay test y hace la primera subida a producción con código suyo, es como una situación, al menos para mí, demasiado estresante. Y acá este ítem que dice poner otros ejemplos, que evidentemente no estábamos muy inspirados para poner ejemplos y los dejamos en blanco. Es laborioso, pero tiene su recompensa. Como veníamos diciendo hasta el momento, cuando uno pasa de codear a hacer test, es como que un poco el flujo de desarrollo cambia y empiezan a aparecer muchas definiciones y cosas. Por ejemplo, test de unidad, test de integración, test de estrés, mock, magic mock, return values, side effects, patch, monkey patch, fixtures, scope, un montón de palabras nuevas mientras uno está realizando test que no suele usarlas mientras está haciendo código. Pero la verdad es que tiene su recompensa y cuanto más escribimos test, más cambia nuestra forma de codear. Empezamos a usar funciones más desacopladas, empezamos a hacer inyección de dependencia y nos convertimos en mejores desarrolladores. Después de todo, un código que es más testeable es un mejor código. Bueno, unas definiciones más y pasamos a la parte práctica con Mariano. Los test se dividen en dos grandes familias. Los test manuales es una persona o un grupo de personas que van y prueban las funcionalidades del sistema, y la evolución de los test manuales, que es realizarlos de forma automatizada, sin intervención humana. Dentro de estos existen demasiados. Entre ellos tenemos test de regresión, test de punta a punta, test funcionales, test de integración, particularmente los que nos interesan ahora, que son los test de unidad. Yo puse acá la diapositiva, algunos de un lado, otros del otro, pero la verdad que casi todos se pueden hacer de forma manual como de forma automática. Hoy nos interesa hacer de forma automática, obviamente, y los test de unidad. La idea en esta parte de la charla es presentarles un ejemplo práctico en donde podamos explicar todos los conceptos o varios de los conceptos que nos habló previamente Andrés. Para este caso lo que hicimos fue armar dos funciones que luego vamos a testear, ¿sí? La función principal es la segunda función definida aquí, que se llama getMinPrice. Esta función lo que hace es, dado una lista de precios obtenida de un servicio externo, devuelve el mínimo precio de esa lista. Y para eso utiliza la segunda función, getFirstValue, que está definida aquí arriba, ¿sí? Que recibe una función de orden y una lista de valores, y lo que hace es aplicar esa función a la lista y devolver el primer elemento de ese resultado, ¿sí? Cabe aclarar que este ejemplo no es un ejemplo de buena calidad de código o de performance, sino que lo elegimos porque nos pareció que tenía varios condimentos de los cuales uno se encuentra normalmente en la vida cotidiana cuando está programando, y que nos permite explicarles los conceptos que le queremos explicar, ¿sí? Otra aclaración es, no se puede testear todo. O sea, en este caso, cuando tenemos funciones pequeñas, es fácil de estar tentado a testear todo y quizás lo logremos, aunque digo, eso está más cerca de mostrar la correctitud de una función que de testear, pero medio que lo podemos hacer. Sin embargo, en lo que nos va a pasar en la vida cotidiana es que tenemos un proyecto muy grande que no está del todo testeado y entonces es imposible testear todo.
Entonces lo que queremos transmitir, al menos, algo que pensamos nosotros, es que por lo menos hay algunas cosas que se pueden testear como para estar un poco más tranquilos que nuestras funciones o nuestro código hace lo que queremos que hace y funciona como esperamos, ¿sí? Dentro de estas cosas que queremos chequear y que les queremos transmitir, que está bueno tomar como parámetro es, bueno, testear la funcionalidad. ¿Qué significa eso? Es decir, que mi función actúa como yo quiero, ¿sí? Entonces, si yo tengo una función que la llamo con ciertos parámetros, sé que me debería devolver cierto valor. Entonces, si eso sucede, voy a testear la funcionalidad y me voy a quedar tranquilo. La segunda forma que queremos chequear es el comportamiento de la función, ¿sí? Y esto significa que falla cuando tiene que fallar, ¿sí? Por ejemplo, getFirstValue lo que hace es devolver el primer valor de una lista. Bueno, uno esperaría que si llamo a getFirstValue con una lista vacía, esto me tire un error, una excepción. Entonces, si testeamos que eso sucede, bien, vamos a estar testeando que nuestra función falla cuando tiene que fallar. Y además, otra cosa importante es testear la utilidad o la utilización de nuestra función. O sea, si nosotros hicimos una función, es de esperar que esa función se use en algún lugar de nuestro código y además que la función se llame como esperamos que sea llamada, ¿sí? Entonces, testear que nuestra función se llama cuando se necesita también es importante. Si cubrimos estas tres cosas en nuestros tests, vamos a estar bastante más tranquilos de que lo que hicimos funciona como esperamos, ¿sí? Bien, en este caso vamos a empezar testeando la función getFirstValue, ¿sí? Que es la que se usa aquí adentro y la que tenemos definida acá. Entonces, si miramos un poco getFirstValue, en la función principal se usa para obtener el menor precio, ¿sí? Le pasamos la función sorted en la lista de precios y esto nos devuelve el menor precio. Entonces, vamos a testear eso, ¿sí? Tenemos nuestro primer test, entonces, es testear que getFirstValue devuelve el mínimo. ¿Sí? Para ello, armo una lista de precios. Entonces, dado la lista de precios 83576, yo quiero asegurar que getFirstValue, llamado con la función sorted y la lista de precios previa, ¿sí? Esto me devuelve un 3. Bien, si esto lo corremos en la consola, créanme que este test pasa y estamos chequeando la funcionalidad de mi método, ¿sí? Mi función actúa como yo quiero. En este segundo test lo que queremos hacer es chequear que cuando llamamos a getFirstValue con una lista vacía, lanza una excepción, ¿sí? Entonces, dada una lista vacía, ¿sí? Lo que hacemos es, para chequear que nuestra función lanza una excepción, usamos esta herramienta que nos provee PyTest, que es PyTestRaces, es una función, ¿sí? A la cual le pasamos la excepción que esperamos que se levante en nuestra porción de código. Entonces, esperamos nosotros que se levante un index error porque estamos tratando de acceder al primer valor de una lista vacía, ¿sí? Entonces, usando esta herramienta, llamamos a getFirstValue con sorted y la lista de precios vacía definida antes, ¿sí? Y esto también esperamos que dé un error. Si lo corremos en la consola, efectivamente este test pasa, o sea que acabamos de testear comportamiento, es decir, que nuestra función falla cuando tiene que fallar o cuando esperamos que falle, ¿sí? Pero ojo, acá hay algo raro. Estamos abusando un poco de que sabemos que la función se usa con sorted, ¿sí? Y como que abusamos de eso y sabemos que con esto devuelve el mínimo, pero en realidad esta función no hace eso. Digo, si vamos al caso, decimos, bueno, entonces yo quisiera usarla con una lista de precios en string. Entonces, dada la lista de precios 100, 90, 400, uno esperaría que getFirstValue, llamada con sorted otra vez, y la lista de precios definida antes devuelva 90, que es el precio mínimo. Sin embargo, esto, si lo corremos en la consola, falla, ¿sí? ¿Y falla por qué? Porque la lista de precios está en string y el orden de los strings no está dado por su valor de los enteros, sino por el texto, los caracteres que contiene. Y en este caso 100 está antes que 90 y antes que 400. O sea que esta función lo que hace en realidad es devolver 100. Entonces, bueno, uno dice, bueno, yo podría cambiar mi función de ordenamiento,
¿sí? Y lo que hace esta función nueva es, bueno, dada una lista de strings, números, la voy a ordenar por el valor en entero que tiene cada uno de esos strings, ¿sí? En este caso, entonces, dada la lista de precios la misma que teníamos antes, 100, 90, 400, quiero chequear que getFirstValue con esta nueva función de sorting y la lista de precios devuelve 90. Y esto, de vuelta, si lo corremos en la consola, pasa y funciona correctamente. Entonces, a esta altura, veo que la sensación debería ser que, bueno, pero a mí mucho no me importa qué función me pasen acá. Si volvemos a la definición de nuestra función getFirstValue, a nosotros en realidad no nos importa qué función sea, no sabemos qué función nos van a pasar de sorting, ¿sí? Solo sabemos que aplicando esa función a los valores que nos pasaron, a la lista del segundo parámetro, si la aplicamos, debemos devolver el primer elemento de esa lista, ¿sí? Eso es lo que deberíamos testear en nuestra función. Está bien testear algún caso particular, como por ejemplo sorted con una lista de enteros, eso está bien, pero también nos gustaría tener cierto control sobre esta función, ¿sí? Para poder chequear otras cosas. Por ejemplo, para poder chequear que nuestra función se llama. Bien. Entonces, para eso es que aparece la primera necesidad y la primera palabrita de las que les habló Andrés antes, que son los mocks, ¿sí? Si buscamos la definición de mock, básicamente lo que significa es una imitación de menor calidad del original, ¿sí? Entonces, en nuestro caso, un mock lo que hace básicamente es imitar un objeto, imitar un comportamiento, ¿sí? Pero que nosotros podemos controlar de alguna manera. Mock tiene un montón de funcionalidades, pero la más común que vamos a usar o con la que nos vamos a cruzar la necesidad es la que usamos en este ejemplo, ¿sí? Entonces, nosotros queremos testear que getFirstValue devuelva el primero de una lista ordenada, o sea, el primero de la lista ordenada. Entonces, dado una lista de precios, de vuelta, 83576, lo que queremos hacer es tener una función controlada por nosotros, ¿sí? Que sepamos qué es lo que nos devuelve. Y eso lo permite hacer mock, es una de las funciones que tiene mock, ¿sí? Y la podemos obtener llamándolo de la siguiente manera. Llamamos a la clase mock y le pasamos como parámetro return value, o sea, valor de retorno, y lo que nosotros queremos. En este caso es esta lista ordenada. Podría ser cualquier cosa, pero en este caso esta lista ordenada, ¿sí? Entonces, ahora lo que podemos checar es que cuando llamamos a nuestra función getFirstValue, con nuestra función moqueada, o sea, nuestra función mentirosa imitando a una función, y la lista de precios que definimos antes, devuelve 3. Esto, si lo corremos en la consola, pasa correctamente, porque básicamente nosotros dijimos que, bueno, cuando yo quiero una función que cuando sea llamada devuelva 3, 5, 6, 7, 8. Y esto es siempre, no importa cómo se llame la función, no importa qué lista de precios, en realidad acá podemos pasar cualquier cosa, ¿sí? Y nuestra función, cuando sea llamada, siempre va a devolver lo que le dijimos aquí. Entonces, al ver este ejemplo, uno diría, bueno, pero en realidad yo puedo, ¿para qué voy a usar mock? Si yo tengo funciones lambda, por ejemplo, y yo agarro una función lambda que cuando sea llamada devuelva 3, 5, 6, 7, 8, con la misma lista de precios y listo, ya está. Devuelve 3 y listo, no estoy testeando nada. Es cierto, sí, si testeamos solo lo anterior no estamos testeando mucho, simplemente estamos haciendo que una función sea mentirosa, pero en realidad mock nos da un montón más de funcionalidades, ¿sí? Y un montón de funcionalidades que está buena para testear todo lo que queremos testear, lo que veníamos comentando antes, ¿sí? Entonces, en este caso, de vuelta, tenemos la misma función. Las primeras 3 líneas son las mismas que vimos antes, ¿sí? Definimos lista de precios, definimos la función moqueada y llamamos a getFirstValue con esa función moqueada y la lista de precios. Hasta acá todo bien. Pero miren ahora, nosotros podemos chequear que nuestra función moqueada fue llamada. Y fue llamada, ¿cuántas veces fue llamada? En este caso, una sola vez. Y además podemos chequear que nuestra función moqueada fue llamada con la lista de precios. O sea,
que no es que yo pasé una lista de precios que después no se usó o que la modificaron antes de llamar a mi función, no. Mi función fue llamada una sola vez y además se usaron los parámetros que yo esperaba que se pasaran. Entonces, esta herramienta tiene un gran poder porque nosotros podemos testear no solo que nuestra función devuelve lo que nosotros esperamos, sino que además se llama de la manera que nosotros esperamos que se llame. ¿Sí? Mock tiene un montón de otras funcionalidades, así como tiene la cantidad, podemos ver la cantidad de veces que se llamó la función, que fue llamada con ciertos parámetros. Acá pusimos algunas de ejemplo, pero en realidad si van a la documentación de Python mocks, hay un montón de otras cosas que se pueden utilizar. Bien, entonces ahora ya testeamos nuestra función getFirstValue, testeamos, como habíamos dicho, la funcionalidad, testeamos el comportamiento, ¿sí? Pero nos falta una tercera parte que era la que queríamos testear, que es la utilidad, la utilización. Saber que nuestra función getFirstValue es llamada cuando esperamos que se llame, ¿sí? Entonces para esto ahora vamos a pasar a testear nuestra función principal, getMinPrice, ¿sí? Por las dudas repasamos qué hace getMinPrice, toma una lista de precios de un servicio externo, ¿sí? Aplica la función getFirstValue con la función sorted y esa lista de precios y devuelve el resultado de esta aplicación, ¿sí? Muy bien. Entonces nosotros queremos hacer algo parecido a lo que hicimos antes. Digo, bueno, yo quiero chequear que getMinPrice devuelve el mínimo valor de la lista de precios. Pero nos encontramos con un problema acá, porque getMinPrice, yo quiero asegurar que getMinPrice devuelve ¿qué? No tiene parámetros, no tiene nada. ¿Cómo hago para testear la funcionalidad de getMinPrice? Bueno, para eso va a aparecer un segundo concepto de los que charló antes Andrés, que es patch, ¿sí? Nosotros, si volvemos un segundo a la función getMinPrice, nosotros no tenemos control sobre este servicio, ¿sí? Y además sería un problema si es un servicio externo realmente que depende de Internet. Yo voy a correr mis tests y si un día estoy sin conexión a Internet o se me cae Internet, quiero que funcione. Entonces, lo que necesitamos es algo parecido a lo que hicimos antes, que es un mock, ¿sí? Pero de forma media rara porque no tenemos forma de pasarle a nuestra función getMinPrice ese mock. Para eso está este concepto nuevo que es patch. Patch es algo parecido a mock, o sea, patch nos va a devolver un mock que está muy relacionado entre sí, pero la idea de patch es poder modificar un objeto, una función, o un objeto de la función, que está definido o aparece en alguna parte de nuestro código, ¿sí? Entonces, para chequear que getMinPrice funciona como nosotros queremos, lo que podemos hacer es, bueno, dada una lista de precios, 83576, ¿sí? A mí me gustaría patchear, o sea, cambiar la función getPricesList, ese servicio externo que estábamos usando, por un mock, ¿sí? Y quiero que ese mock devuelva mi lista de precios, la que definí acá arriba. Entonces ahora, gracias a este patch, lo que nosotros podemos hacer es, bueno, este getPricesList cuando sea llamado, no va a llamar al servicio externo, sino que es un mock que va a devolver como valor esta lista de precios que definimos acá, ¿sí? Bien, y ahora sí puedo, si el servicio externo devolviera esta lista de precios, yo sé que después quiero chequear que getMinPrice devuelva 3 como se espera, ¿sí? Y esto funciona como corresponde si lo corremos en la consola, créanme. Bueno, pero acá hay algo raro. Si prestan atención, getPricesList está definida en otro lugar. No está definida en este archivo. Está definida en un archivo que se llama servicios, ¿sí? Bien, eso es porque para usar patch nosotros tenemos que ver a dónde se usa nuestra función y modificar esa función, el lugar donde se usa y no el lugar donde está definida. Por lo tanto, en este caso, lo que estamos testeando es
la funcionalidad de nuestra función getMinPrice, ¿sí? Habiendo moqueado el servicio externo getPricesList, ¿sí? Bien, si vamos un paso más adelante, lo que podemos decir es, bueno, yo ya moqueé la función getPricesList y ahora quiero chequear, si se acuerdan los primeros puntos que nombramos, dijimos chequear funcionalidad, chequear comportamiento y nos falta chequear la utilidad o la utilización de nuestra función, ¿sí? Para ello lo que vamos a hacer es patchear también o moquear el llamado a la función getFirstValue. Esta es otra forma de utilizar patch. Antes lo usamos con el manejador de contexto, con with, ¿sí? Y en este caso lo que estamos haciendo es usar un decorator. El funcionamiento es el mismo, solamente que en este caso, al usar como decorator, nuestros mocks los recibimos como parámetros de nuestra función de test, ¿sí? Bien, entonces, de vuelta, dado una lista de precios, 83576, lo que queremos hacer es, bueno, que el mock de getPricesList, que es el primer parámetro recibido en esta función, devuelva la lista de precios, ¿sí? Hasta acá es parecido a lo que habíamos hecho antes usando with. Pero además, yo estoy patchando getFirstValue y yo quiero que getFirstValue, mi mock, devuelva 4. Como les dije antes, podemos decirle que devuelva cualquier cosa, getFirstValue o nuestra función de mock. Fíjense que 4 ni siquiera está en la lista de precios obtenida, pero bueno, es la magia de los mocks, que uno puede decir que devuelva lo que uno quiera. Entonces, dado este contexto, esta lista de precios, mi mock de getPricesList y mi mock de getFirstValue, entonces ahora yo quiero chequear que cuando llamo a getMinPrice, esto devuelva lo que devuelve getFirstValue, que es 4. ¿Sí? Y esto funciona correctamente. Además, lo que podemos hacer es lo que queríamos hacer, que es chequear que nuestra función se llama, que es utilizada, nuestra función getFirstValue. Entonces, queremos chequear que el mock de nuestra función getFirstValue haya sido llamado una vez con los siguientes parámetros, con la función sorted de Python y la lista de precios definida previamente. Bien, este test pasa correctamente y con esto finalizamos y pudimos testear los 3 puntos que comentamos previamente, ¿sí? Bien, si chequeamos todos los ejemplos que vimos hasta acá, imagino que ya estarán medio cansados de ver esta lista de precios, ¿sí? La lista de precios 8, 3, 5, 7, 6. Cansado de verla. Entonces, cuando nos pasa eso, que estamos cansados de ver lo mismo, decimos, che, estamos repitiendo código muchas veces en muchos lugares, y es por eso donde aparecen los fixtures de PyTest, ¿sí? ¿Qué son los fixtures? Los fixtures son simplemente una función, ¿sí? Son utilizados para definir valores que posiblemente reutilicemos muchas veces. En este caso, nosotros esta lista de precios 83576 la usamos en casi todos los tests que les mostré, ¿sí? Entonces PyTest tiene esta herramienta fixture, que es un decorator, y básicamente lo que hace es recibe a este decorator, decoramos cualquier función con él, y esta función, lo que devuelve esta función es lo que va a terminar valiendo el fixture llamado PricesList, ¿sí? Entonces, si vemos nuestra función, la primera función de test que definimos, ¿sí? Sin usar fixtures, era así. Definíamos la lista de precios y llamamos a getFirstValue con estos valores. Ahora, usando fixtures, PyTest lo que hace es, utiliza inyección de dependencias, ¿sí? PyTest se da cuenta que el test recibe un parámetro, entonces para resolver este parámetro va a buscar en toda su lista de fixtures que tiene definido y va a encontrar un fixture que tiene este nombre, PricesList, y nos va a cambiar este valor por lo que devolvía nuestro fixture, en este caso 83576. Entonces fíjense que pudimos sacar esta línea de nuestro código y la vamos a poder sacar de todos los tests, porque ahora
podemos usar este fixture en todos los tests que usábamos la lista. En este ejemplo en particular, el fixture que creamos es bastante sencillo, es un fixture de una lista que realmente por ahí no se le ve mucha utilidad, pero a veces tenemos tests que requieren un contexto bastante complejo, donde tenemos diccionarios, objetos muy grandes o difíciles de crear, ¿sí? Y con los fixtures lo que nos permite es olvidarnos de cómo crearlos una vez en algún lugar y después reutilizarlo un montón de veces. Entonces es una funcionalidad que está bastante buena. Así como nosotros creamos nuestros propios fixtures, PyTest viene con un montón de fixtures ya predefinidos que nosotros podemos utilizar, ¿sí? Además, los fixtures no solo pueden usarse como parámetros de nuestros tests, ¿sí? E inyectarlos en nuestros tests para usarlos, sino que además también pueden ser utilizados en otros fixtures. Entonces, PyTest nos permite componer fixtures. En este ejemplo le queríamos hablar en particular del fixture llamado MonkeyPatch que viene con PyTest, que es bastante útil. Permite hacer un montón de cosas. Por ejemplo, permite hacer lo que hicimos con Patch previamente, usar MonkeyPatch para hacer eso mismo. Y también nos permite, por ejemplo, algo muy útil que es setear variables de entorno. Muchas veces nos encontramos con código que requiere de alguna variable de entorno para funcionar correctamente, o que nos gustaría saber, como dijimos antes, como mostramos en otro ejemplo, testear que nuestro código falle cuando la variable de entorno no esté seteada o esté seteada con un valor diferente al que nosotros esperamos. Entonces, MonkeyPatch lo que nos permite es usar esta función que es setem, que básicamente le pasamos el nombre de la variable de entorno que queremos setear y el valor que queremos que tenga esa variable de entorno. Entonces, usando nuestro fixture user en una función de test, como lo estamos utilizando acá, vamos a poder chequear que si tomamos la variable de entorno user, precisamente el valor que va a tener esa variable de entorno es testing user. Bien, con esto terminamos los principales conceptos que queríamos mostrarle de PyTest en particular y de test en general, y esperemos que puedan usarlos en sus tests y se animen a empezar a testear su código para ser mejores programadores. Ya terminando, luego de la recorrida práctica que nos dio Mariano, ahora podríamos hacer como una analogía entre el hacer test y la ingeniería de software, particularmente en BDD. BDD es el desarrollo orientado al comportamiento. En el desarrollo orientado al comportamiento hay una forma de escribir los casos de uso que se llama criterio de aceptación, que se suelen describir dando un ejemplo. Por ejemplo, si tuviéramos una lista de tareas y quisiéramos poder agregar una nueva tarea a esa lista, podríamos describir el caso de uso como dado que tengo una lista de tareas, cuando agrego una nueva tarea, entonces se actualiza mi lista con esta nueva tarea. Esto tiene una correspondencia 1 a 1 con lo que acabamos de ver y sería dado, es lo que arma el contexto de mi test. En este caso es el fixture. Me armo un fixture que sea una lista de tareas y sea mi dado. Dado que tengo una lista de tareas, es el fixture que vimos anteriormente. Cuando es la ejecución de mi función dentro del test, que es ejecutar agregar tarea con la nueva tarea. Cuando ejecuto eso, entonces es el assert dentro de mi test, que comparo que en la lista que obtengo después de agregar está la nueva tarea ahí. Bueno, ahora sí, los dos juntos, Mariano desde Luján y yo desde Capital en una Meet. Como les habíamos comentado, tenemos el repo que creamos y que queríamos compartir con la comunidad y ver cómo vamos abriéndolo de a poco. La dirección es esta que mostramos acá, que es github.com, Django Test Samples, Learning PyTest. Y un poco las cosas que tenemos hasta ahora, no son muchas, pero es nuestro aporte hasta el momento. Es un tutorial de fixtures hecho en PyTest. La parte práctica de esta charla también está dentro de repo. Un par de ejemplos de mock de request para el servicio ese que nos daba la lista de precios de la parte práctica.
un test que lo sacamos del repo de Payar, que lo pueden ver en el repo de Payar, el de eventos, que es abierto. Hay un test que verifica que tu código cumpla Splake 8, así que lo modificamos un poco para que use patlib en lugar de os y otras cositas, pero fue sacado de ahí, van a estar los créditos correspondientes. Y también una parte donde se habla un poco de los scopes en Django con los fixtures cuando tienen acceso a la base de datos, ¿no? Exactamente, sí. Hoy todavía no abrimos para que cualquier persona pueda codear porque todavía no sabemos cómo definir las pautas de colaboración, pero estaría bueno que el que quiera que dentro del repo exista algún ejemplo de algo particular, que lo pueda subir como issue, y así el día de mañana cuando la gente empiece a colaborar puede agarrar estos issues y empezar a resolver. Algunos ya los creamos nosotros, tal vez para cuando esta charla se presente ya haya más ejemplos también dentro del repo. La idea también es que el repo sea autonavegable. Abusamos del tema de que en los repositorios de GitHub los readmes en las carpetas se muestran como páginas automáticamente, o sea que cuando vas entrando y navegando el repo vas viendo qué hay dentro de cada carpeta con la documentación, y la idea que es que el que participe más o menos cumpla con eso. Sería como autodocumentado, y no porque estás escribiendo un readme, no está saliendo la documentación del código, pero bueno, por lo menos creo que eso es navegable desde Google. O sea, no sé si Google recorre los readmes de los repos o no. No sabemos, Bueno, ni sabemos, pero bueno, está bueno que estén los links para acceder fácil. Si uno quiere compartir algo que le pareció que estaba bueno, compartirlo con otro, tiene un link fácil al readme. Y bueno, la idea, como dijo Andy, eso, que hasta que no definamos bien la forma de colaborar, hacerlo más abierto, por lo pronto estaría bueno que los que estén interesados en que se sume algún ejemplo, o sea, la idea de este repo es que sea como un lugar de consulta cuando uno tiene dudas de cómo testear algo en particular. Entonces, cualquier cosa que alguna vez haya costado testear o que no sepan cómo resolver y demás, por lo pronto pueden subir algún issue, y vamos a tratar de ir resolviéndolo, y cuando resolvamos la forma de colaborar en general, ya podrán subir algún pull request o algo así. sí, si alguien está como muy entusiasmado para codear y piensa que más o menos puede seguir las mismas líneas que vienen hasta ahora, pero más que bienvenido sea. Obviamente. Pero bueno, con el tiempo nos iremos dando cuenta de cómo avanza esto y cuáles son las mejores cosas para hacer. Si tienen ideas también, son bienvenidas. Tal vez usar Sphinx para que se autodocumente, o distintas cosas que podemos realizar, o que se corran los tests en algún lugar y que se vea que en el repo corren los tests. Cualquier cosa es más que bienvenida. Y está todo importante, está todo en español. O sea, la idea del código por ahí está escrito en inglés, porque si no a veces el código en español es medio raro. Pero la idea de los readmes y todas las consultas que estén en español también, para que sea una referencia. Sí, los readme y los comentarios del código en español. Y los comentarios del código. Después las variables y todas las clases y esas cosas están todas en inglés. Porque creemos que es buena práctica eso, pero bueno, la idea es que los comentarios estén en español por si algún momento llegamos a autodocumentar con los comentarios, que se lea la documentación en español. Bueno, al final grabamos una meeting para despedirnos y se trabó el video, se cortó la meeting. Fue desastroso. Encima, yo quedé todo el tiempo así. Tuvimos algunos inconvenientes técnicos. Sí, los videos no funcionaron muy bien. Pero bueno, solo faltaba la despedida, ¿no? Faltaba la despedida y bueno, decirles que en la próxima diapo le dejamos nuestros datos, y cualquier cosa para comunicarse con nosotros nos pueden contactar por ahí. Bueno, dale. Esperemos unos segundos antes de colgar, así, que no se así queda grabado hasta donde queremos. Chau. Hasta luego.